Y divulgación de difamación con impacto en el prestigio del país o promover la indisciplina social, solamente por mencionar algunas de las leyes, hacen parte de esta nueva norma. ¿Tiene estándar internacional para proteger la ciberseguridad o simplemente se puede considerar como censura? Bueno, muy buenas noches, Santiago. Y la verdad es que esta es una normativa que nos preocupa de acuerdo a estándares internacionales de libertad de expresión. En primer lugar, por lo que dice, porque no hay referentes, no hay, digamos, estándares que acojan que, por ejemplo, el prestigio del país, que es algo que de cierta manera apela a los contenidos que los y las usuarias pueden poner en Internet, sea un aspecto protegible por los temas de seguridad nacional. Estamos hablando de un decálogo bastante amplio de asuntos que entrarían a ser limitables, como por ejemplo daños calificados como éticos o sociales, ecos mediáticos a noticias falsas, mensajes ofensivos, y esto también tiene que pasar por el tamiz de el deber que tienen, el estándar de las autoridades de ser tolerantes a la crítica. Creemos que es una normativa que puede ser regresiva y que puede generar un efecto inhibitorio en la libertad de expresión sobre asuntos de interés público. Señor Vaca, esta norma incluye también una larga lista de aspectos informáticos como daños físicos, usted mencionaba algunos, acceso o difusión de pornografía infantil, que están catalogados allí dentro de esta ley como de peligrosidad media. Pero la categoría de subversión social que estábamos comentando es de alto riesgo. ¿No hay aquí una desproporción en el manejo de los casos? Santiago, aquí hay una clasificación sobre el impacto y la peligrosidad de ciertas conductas. Muchas de ellas pueden terminar criminalizando expresiones legítimas dentro de una sociedad democrática o de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, también entraría en esta órbita de criminalización los contenidos que puedan llamar a movilizaciones. Y aquí va la segunda preocupación y es la institucionalidad que entraría a interpretar y aplicar este marco. ¿No? Porque estamos hablando de una institucionalidad en la cual no se advierten frenos y contrapesos, donde además hay una clara homogeneidad en la forma en cómo se percibe cuando hablamos de un sistema, por ejemplo, que tiene solo medios oficiales, bajo qué estándar se va a medir la falsedad o la Sí. veracidad de un contenido, es muy complicado. No lo quiero llevar al terreno político, pero ¿está el gobierno de Cuba reaccionando muy tarde ante el impacto que ya tuvo el uso de las redes sociales entre los cubanos que consiguieron convocar a los mismos ciudadanos para estas marchas, difundir las imágenes alrededor del mundo de lo que estaba pasando allí y cómo fueron reprimidas estas marchas? Lo que le quiero preguntar es si esto es imparable, esta ley amordaza por completo a los cubanos o simplemente ya llega muy tarde. Yo creo que es una ley que es grave por lo que dice, es una ley que es grave por la institucionalidad que entraría a interpretarla y es una ley que además es grave por el momento. No, fue por todos y todas conocido las protestas que iniciaron el pasado 11 de julio y el lugar que tuvo Internet, incluso las restricciones que se denunciaron sobre Internet. Y entonces esto entra a ser un instrumento que lejos de acercarse, por ejemplo, al diálogo que fue sugerido por distintos organismos internacionales, empieza a tensar la situación ciudadana con un sacrificio enorme y un efecto inhibitorio para las futuras sanciones que puedan sufrir los cubanos por lo que publiquen en Internet y en distintas redes sociales.